Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 13 del mes de noviembre del año 2024 y continuamos nuestra lectura bíblica en el libro de Josué, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Derrota de la alianza de Javín. Cuando oyó esto Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá, al sur de Cineret, y en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y el cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al ebeo al pie de Hermón en tierra de Mispa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás a sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefot-Maín y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Hazor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ella, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y a los hijos de Israel tomaron así todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Josué se apodera de toda la tierra. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev y toda la tierra de Gosén, los llanos del Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Jalac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos los reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra, e Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Capítulo 12. Reyes derrotados por Moisés. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón,
y señoreaba desde Aroer, que está en la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente y hasta el mar del Arabá, el mar salado al oriente por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og de Basán, que había quedado en las de los Refaitas, el cual habitaba Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Edbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés, reyes derrotados por Josué. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Halak, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno, el rey de Jai, que está al lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro, el rey de Jarmut, otro, el rey de Laquis, otro, el rey de Eglob, otro, el rey de Geser, otro, el rey de Debir, otro, el rey de Geder, otro, el rey de Orma, otro, el rey de Arad, otro, el rey de Libna, otro, el rey de Adulán, otro, el rey de Maceda, otro, el rey de Betel, otro, el rey de Tapúa, otro, el rey de Efer, otro, el rey de Afec, otro, el rey de Sarón, otro, el rey de Madón, otro, el rey de Hazor, otro, el rey de Simrón, Merón, otro, el rey de Aksaf, otro, el rey de Taanac, otro, el rey de Megiddo, otro, el rey de Sedes, otro, el rey de Joneam, del Carmelo, otro, el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Goín, en Gilgal, otro, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. Hermanos, vemos como acá Josué con todo el pueblo de Israel derrotan a todos los reyes, recuperan, si le llamamos así, a toda la tierra de Israel, la tierra prometida, el pueblo de Israel, y esa alianza que hicieron todos esos reyes, Dios se encargó de vencer. Dios le dijo a Josué en su momento que no tuviera temor porque él iba a hacer lo que tenía que hacer. De la misma manera, nosotros tenemos que aprender a ser valientes en el nombre del Señor, enfrentar las cosas que tengamos que enfrentar y sabiendo que Dios está con nosotros, que Él va por delante, que Él va a vencer todos aquellos obstáculos que se presenten en nuestro camino. Siempre y cuando nosotros obedezcamos la palabra de Dios, porque aquí hace énfasis en esa parte. Dice que Dios se lo dijo a Moisés, y Moisés se lo dijo a Josué, y Josué lo cumplió, y dice que no faltó palabra que Josué no cumpliera de lo que Moisés le había mandado. Por eso tuvo éxito, porque siempre confió en Dios, siempre esperó en Dios, siempre obedeció a la palabra. Al inicio del libro de Josué, dice que no se apartará este libro de la ley, meditarás en él de día y noche. Hasta estas alturas, hermano, mientras la palabra de Dios no se aparte de nuestra vida, nosotros vamos a vencer. Si Josué derrotó 31 reyes, podemos derrotar mucho más de las cosas que están dentro o alrededor nuestro que hacen daño. Seamos obedientes a la palabra, seamos valientes para hacer la palabra de Dios, no ser solo oidores, sino hacedores, y veremos cómo Dios nos da victoria cada día en lo que enfrentemos. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.